Hoy vamos a hablar de un coloso arquitectónico militar que configuraba un escudo defensivo para toda China. Es una de las mayores atracciones turísticas del mundo, con 21.196 kilómetros de longitud, me refiero a la muralla china. La construcción de la muralla china se realizó a través de tres dinastías, la Qin, la Han y la Ming. Qin Shi Huang fue el primer emperador de China que logró unificarla después de la Guerra de los Reinos Combatientes. Esta primera civilización nació en la cuenca del río Amarillo y el río Wei. En la primera dinastía se construyeron 5.000 kilómetros de longitud en tan solo 10 años. Uno de los objetivos que tuvo la muralla china fue evitar el ataque de los nómadas del norte, que eran guerreros experimentados con habilidades secuestres extraordinarias. Estos nómadas del norte, o Xiongnu, eran constantes amenazas para China. Y con el objetivo de defender a su imperio es que comienza la construcción de esta gran obra. También se le añadió palos, caños o juncos para aumentar su resistencia. En otros tramos de la muralla también se utilizó piedra. Se construyeron también fortalezas con torres de vigilancia, torres de baliza y almenares. Para defender a China no solamente era importante la muralla, sino que también el ejército de soldados que tenía este. Con la invención de la pólvora se empieza a utilizar el cañón, las granadas y las minas. Al caer el primer emperador, la dinastía Han continuó la construcción de la muralla china. Es por esto que con la dinastía Han se construyó la muralla hacia el noroeste del imperio. La muralla de los Han no solamente logró defender contra los enemigos, sino que también dio paz y prosperidad a la ruta comercial, porque quiere establecer progresivamente una ruta comercial que se convertiría en la ruta de la seda. Una de las figuras europeas que pasaron por la ruta de la seda y también estuvieron durante el Imperio Mongol fue Marco Polo. Uno de los puntos más al oeste de la muralla se encuentra en el desierto del Gobi. El corredor del Gansu se encuentra al sur del desierto del Gobi y al norte de los Himalayas. Y por el corredor del Gansu se extiende la ruta de la seda. Dunhuang era la última gran ciudad al oeste de China. Ahí se construyó el gran paso de la Puerta de Jade. Y finaliza en el mar de China Oriental. La muralla china se convirtió en una ruta para transportar personas y mercancías. Otro de los grandes enemigos del norte de China eran los mongoles, que con Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan, logró a través de la dinastía Yuan hacerse del imperio de China. La dinastía Ming, para llegar al poder, tuvo que derrocar al emperador mongol Kublai Khan, y ya en la dinastía Ming se utilizaron ladrillos en su construcción. Construyeron en lugares estratégicos para repeler con eficacia a los invasores. La filosofía de Confucio se erige en el pensamiento de la dinastía Ming. Tras revueltas internas, en 1644 las tropas manchúes entran a Beijing, derrotando así a la dinastía Ming. Una parte importante de la historia de China está ligada a la Gran Muralla. Su construcción se extiende por 2 milenios. Actualmente la Gran Muralla se ha convertido en el símbolo de la cultura china. Desde 1999 se realiza la Gran Maratón en la Muralla China. Hoy es indudable el atractivo turístico que tiene la Muralla China. La Gran Muralla es un símbolo de poder, simboliza la unificación de China.